Para construir el lugar geométrico de raíces es importante entender nuestro sistema de control. Si tenemos un sistema de control como el que se observa en la figura, en donde G sub P es la planta de nuestro sistema, G sub C es el controlador y H es el sensor, en este caso la función de transferencia de lazo cerrado viene dada por G sub P por G sub C dividido entre 1 más G sub P por G sub C por H. Por supuesto, aquí lo más importante es estudiar la ecuación característica del sistema, es decir, 1 más G sub P por G sub C por H igual a 0. Con la información que nosotros podemos recolectar de los polos de la función lazo abierto, se puede conocer la trayectoria de los polos de la función lazo cerrado. Vamos a observar cómo se puede hacer esto. En primer lugar, si nosotros queremos analizar la ecuación característica del sistema, eso es 1 más G sub C por G sub P por H de S igual a 0. Si despejamos G sub C por G sub P por H de S, esto nos va a quedar que será igual a menos 1. G sub P por G sub C podemos decir que es igual a G de S, que viene siendo la multiplicación de los dos bloques que se encuentran en el camino directo. G sub C lo podemos definir como un controlador, como una ganancia K, y G sub P por H de S vendría siendo igual a la productoria que va desde I igual a 1 hasta N de S más A sub I dividido entre la productoria que va desde J igual a 1 hasta M de S más A sub J. El polinomio que se encuentra en el numerador, recordemos que nos van a indicar los ceros de nuestra función de transferencia, mientras que el polinomio ubicado en el denominador de nuestra función de transferencia nos indica la ubicación de los polos de nuestra función de transferencia. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros podemos decir que 1 más G por H de S va a ser igual a 0, o lo que es lo mismo, 1 más K por el cociente de estas productorias es igual a 0. Si manipulamos algebraicamente esta expresión, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener el numerador que va a ser una expresión algebraica dependiente de dos términos. El primer término va a ser igual al polo o a los polos de la función de transferencia de lazo abierto, y el segundo término va a depender de los ceros de la función de lazo abierto. Por supuesto, los ceros de la función de lazo abierto están siendo multiplicados por la ganancia K. Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir lo siguiente. Si K es igual a 0, 1 más G por H de S se aproxima a los polos de la función lazo abierto. Pero si K tiende al infinito, lo que podemos decir es que 1 más G por H es aproximadamente igual a la ubicación de los ceros de nuestra función de transferencia de lazo abierto. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que estudiar dos condiciones importantes: la condición de magnitud y la condición de ángulo. Con la condición de magnitud nosotros podemos hallar los valores de los polos de la función de lazo cerrado, diciendo que la magnitud de G de S por H de S es igual a 1. Recordemos el despeje que hicimos anteriormente, que teníamos G de S por H de S igual a menos 1. De ahí podemos sacar la magnitud de esa expresión. Pero si queremos dibujar la trayectoria de los polos de la función lazo cerrado, es decir, si queremos dibujar el lugar geométrico de raíces, tenemos que utilizar la condición de ángulo, que en este caso el ángulo o la suma de los ángulos tiene que ser más o menos 180 grados multiplicado por 2L más 1, donde L es un número natural, ¿ok? 0, 1, 2, 3, hasta el infinito. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas dos condiciones para poder trabajar con este método para diseñar un controlador. En este caso, nosotros vamos a utilizar un punto de prueba para determinar si esa región en particular forma parte del lugar geométrico de raíces. Si nosotros hacemos esto, si elegimos un punto de prueba aleatorio, nosotros tenemos que estar midiendo el ángulo que forma cada polo con ese punto de prueba, y también tenemos que medir el ángulo que forma cada cero con ese punto de prueba.
Los ángulos, según la figura que estén observando en pantalla, se tienen que medir en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, en sentido antihorario. Entonces, con esto, yo puedo calcular la sumatoria de todos estos ángulos que a mí me interesan para poder dibujar el lugar geométrico de raíces. En este caso en particular, la suma de los ángulos viene siendo igual a phi sub 1 menos θ sub 1 menos θ sub 2 menos θ sub 3 menos θ sub 4. Entonces, de esta manera, yo me puedo dar cuenta si esa sumatoria de los ángulos es más o menos 180 por 2L más 1. Si cumple con esa condición, podemos decir que esa región forma parte del lugar geométrico de raíces. Y en el caso en el que queramos calcular la magnitud del sistema para ese punto de prueba, pues sencillamente tenemos que calcular la magnitud de cada uno de esos vectores. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el procedimiento para dibujar este lugar geométrico de raíces? En primer lugar, hay que identificar los polos y los ceros de la función lazo abierto en el plano complejo. 2. Hay que calcular el número de asíntotas, que eso se obtiene al restar el número de polos con el número de ceros. Luego, el ángulo de las asíntotas, el ángulo entre ellas, tiene que ser igual a 360 grados dividido entre el número de asíntotas. Posteriormente, calculamos el centroide, que es el punto de intersección de las asíntotas. Eso viene siendo igual a menos la sumatoria de los polos menos la sumatoria de los ceros, todo esto dividido entre el número de asíntotas. Cabe destacar que cuando estamos sumando los polos, solamente estamos sumando el valor absoluto de los polos. Si tenemos un polo que se encuentra en menos 1 y el otro polo que se encuentra en menos 2, entonces esa suma va a ser igual a 1 más 2, o lo que es lo mismo, a 3. Y por último, calculamos los puntos de ruptura o los puntos de ingreso. ¿Cómo hacemos eso nosotros? De la ecuación característica del sistema 1 más g por h de s igual a 0, sabemos muy bien que esa expresión va a depender de la ganancia k. Despejamos esa ganancia k, derivamos la ganancia con respecto a la variable s e igualamos esa derivada a 0 para poder obtener los puntos de ruptura o los puntos de ingreso que se pueden observar en nuestro lugar geométrico de raíces. Cabe destacar que el lugar geométrico de raíces es simétrico con respecto al eje real, es decir, el eje real va a actuar como espejo. Lo que dibujemos por encima del eje real tiene que ser lo mismo que tengamos que dibujar por debajo de ese mismo eje. Y también hay un detalle, es que los polos por lo general persiguen a los ceros. Cuando hablamos de que los polos persiguen a los ceros, eso se basa en el análisis de la ecuación característica. Cuando la ganancia tiende a 0 y cuando la ganancia tiende al infinito. Ustedes pudieron observar que cuando la ganancia tiende a 0, el término predominante es el polo de la función lazo abierto, pero cuando la ganancia tiende al infinito, el término predominante viene siendo los ceros, viene siendo el polinomio que se relaciona con los ceros de esa función de transferencia. Los espero en el siguiente video.